Atlanta es mucho más que un cuadro de fútbol, es un sentimiento. Un lugar a donde nos encontramos todos, toda la familia. Siempre vamos por separado y nos encontramos siempre ahí en el mismo lugar. Es como la cita obligada. Y Napoleón superó las expectativas. Yo, desde que tengo uso de razón, estamos con él y nunca, es decir, si bien nos contaban la historia, todo, no creíamos o no tomábamos dimensión de lo que realmente era. Y nada, contento por el presente del club y por esto, que esté acá el perro. Es muy importante. Bueno, la historia del perro Napoleón, que es, digamos, la mascota oficial del club, nace en 1929, que es cuando el perro aparece en la vida y su primer dueño es el canchero de la cancha de Chacarita, que en ese entonces estaba enfrente y en diagonal de la calle Humboldt, de la de Atlanta. Luego Chacarita se muda a donde hoy está la actual cancha de Atlanta a partir del año 33 y ahí tienen sus canchas pegadas. El canchero de Chacarita se lo regala a Francisco Belón, un socio desde siempre e hincha de Atlanta, y que empieza a entrenar al perro para que desarrolle algunas habilidades futbolísticas. Y así se va armando una mística respecto de sus habilidades futbolísticas y de su importancia de la presencia de él en la cancha, incluso dando vuelta a resultados, como por ejemplo un partido con Talleres en Escalada en el año 36, donde Atlanta perdía 5-1 en el primer tiempo. Napoleón se había retirado asustado por el sonido de un petardo y cuando regresa en el segundo tiempo Atlanta hace 4 goles e iguala 5-5. Todo eso aumentó mucho la mística y toda la historia alrededor de Napoleón. Francisco Belón y sus amigos lo llevaban a todas las canchas y en 1938 estaban viendo cómo hacían para llevarlo al próximo partido, que era en La Plata frente a Estudiantes. Si lo iban a llevar en auto, en una bañadera, que eran los micros que se trasladaban a los hinchas, o en el tren. Napoleón sale a la calle, se escapa del lugar, digamos, de la reunión y es atropellado por un auto Buick negro que luego la tradición oral y las deformaciones que va teniendo dijeron que había sido conducido por un hincha de Chacarita. Tras la muerte de Napoleón, que se vio reflejado con obituarios en todos los medios de prensa, en todos los diarios del país, Atlanta le pide a la familia los restos para embalsamarlo y así afianzar, digamos, una marca identitaria del club. A partir de entonces, Napoleón aparece en todos los grandes eventos de Atlanta. El primer registro fue en 1940, en la última fecha, cuando Atlanta se salva del descenso, goleando 6-4 Independiente, que en ese momento fue el descenso de Vélez, el último que tuvo Vélez en su historia, y en los grandes festejos que hubo, fue la primera aparición pública de Napoleón embalsamado, 2 años después de su muerte. Bueno, y así se repitió luego en el año 1960, cuando se inaugura el actual estadio, en otros títulos de campeón, en 1983, cuando se reabrió el actual estadio con las tribunas de cemento, en el 2009, en el centenario, en el 2004. En todos los festejos estuvo siempre Napoleón, traído, ya Francisco había fallecido, traído después por su hijo José Belón y luego por su familia, que ya es 4ª generación de hinchas de Atlanta. Esa es más o menos la historia del perro. En algún momento se lo quiso reemplazar por otro perro, a poco de fallecer, un perro blanco que fue bautizado Napoleón II, pero bueno, segundas partes nunca fueron buenas y no tuvo la trascendencia, la importancia, ni había desarrollado las habilidades futbolísticas que sí logró Napoleón, ¿no? Bueno, contento de estar acá, presente en esta muestra y bueno, contento por el presente que tiene hoy Atlanta y poder contarles un poco la historia de la camiseta, que la vistió mi abuelo, y Atlanta significa ir a la cancha, el recuerdo de ir con mi papá
de renovar todos los años, de renovar el espíritu del sentimiento bohemio y bueno, contento de poder compartir con todos los clubes la pasión que tenemos los argentinos del fútbol. Un poco contarle la historia de la camiseta, pasó por manos de, yo soy tercera generación, la guardó la abuela, la guardó mi papá y ahora me toca a mí. Contarles que el abuelo viene de Rosario, del equipo ese rosarino que Atlanta tuvo. El abuelo era de Atlanta, los 4 abuelos eran de Atlanta, los hijos eran de Atlanta, bueno, los nietos somos de Atlanta. Bueno, acá tenemos la camiseta que usó Antonio Del Felice. Antonio Del Felice fue un jugador que Atlanta trajo de Belgrano de Rosario en 1936, junto con Eduardo Baldatti. Jugó en la primera de Atlanta desde 1936 hasta 1942, 179 partidos, 4 goles, y casualmente lo vemos junto a camisetas de grandes figuras de la época, a los cuales él enfrentó con Atlanta, años en que Atlanta estaba en primera división. La Bernabé Ferreira de River y el paraguayo Arsenio Rico, gran goleador de Independiente. En Belgrano de Rosario ya había sido convocado incluso a la selección nacional, Antonio Del Felice, ahí jugaba con su hermano Aquiles, que luego siguió en el fútbol mexicano, pero cuando llega a Atlanta no juega de delantero como en Rosario, se lo trae como centro half, número 5, digamos, de la actualidad, y ya en sus últimos años juega como back izquierdo, como número 3. Del Felice llega a Atlanta con 29 años, ya con todo un recorrido en el fútbol. Era una época en que Atlanta traía muchos jugadores de Rosario, gracias a un exjugador de Atlanta y que luego fue técnico y que traía jugadores de Rosario, José María Casullo. Así llegaron Del Felice, llegó Baldatti, Kovacic, José Tachero Martínez, jugadores que se destacaron mucho, luego Francisco Rodríguez, uno de los jugadores que más goles hizo también Atlanta, Irazoki, Tornaroli, bueno, todos protagonistas de años en que Atlanta estaba afianzado en primera división. También he de destacar que Del Felice participó en 2 giras muy extensas de Atlanta por el exterior, la del 36-37 que duró 70 días por Brasil y también una gira que se hizo entre 1939 y 40 por Chile, Ecuador y Colombia. Del Felice estuvo en esas giras y también fue protagonista de la salvación del descenso en el año 40, cuando se va al descenso Vélez y Atlanta se salva goleando Independiente en la última fecha. Del Felice fallece en 1974 a los 68 años en Capital, porque luego, bueno, él venía de Rosario pero se radicó en Capital. Y la camiseta esta es muy difícil datar el partido exacto en que jugó, porque bueno, obviamente no hay fotos de todos los partidos de Atlanta como ocurre ahora, que hay fotos de todos los equipos, de todos los partidos. Por ahí de Boca, de River, sí existen fotos de todos los partidos. Pero es una camiseta que Atlanta usó en el año 36, 37, por aquellos años. La camiseta es de Barbera, Matossi y compañía, que era una tienda muy famosa, cuyos dueños eran Barbera, un ex-referee durante toda la era del amateurismo, y Matossi, un gran jugador de la selección nacional y de Estudiantil porteño. Esa es la marca de esta camiseta que fue restaurada acá en el museo y que, bueno, es la otra presencia de Atlanta en esta gran exposición Pasión de Multitudes.